Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Los actos estaban programados de tal manera que no se repetían actos similares en los diferentes países, porque los tres países eran tratados como uno, que en realidad la visita estaba armada de manera que fuera una visita a la patria grande. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Estamos en pleno invierno, hace bastante frío, en Buenos Aires por lo menos, pero en todo el país está haciendo bastante frío. Sí. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano, que hoy está un poquito más abrigada que de costumbre. ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien, más abrigada que de costumbre. Estamos en estos días asistiendo de lejos a la visita, una nueva visita del Papa a América Latina. Y me parece que es un acontecimiento muy importante para los países de la región y para todos nosotros, para los países que visita y para los países de la región. El otro día le hice un reportaje en el programa del Canal 21 al jefe de prensa en Bolivia y tuvimos una charla al aire por Skype, que él estaba allá y nosotros estábamos acá en el estudio del Canal 21, y me dijo una cosa que me pareció muy interesante. Dijo que los actos estaban programados de tal manera que no se repetían actos similares en los diferentes países, porque los tres países eran tratados como uno, que en realidad la visita estaba armada de manera que fuera una visita a la patria grande, y que toda la visita tenía una unidad, y eso hacía que los tres países fueran tratados como hermanos y que era una visita a un solo lugar, que eran tres países. Y me pareció una reflexión interesante, y es cierto, si uno mira el programa de actividades, por ejemplo, en donde va a visitar una cárcel en Bolivia, pero no visita una cárcel también en un lado y otra cárcel en el otro. En un lugar visita una cárcel, en el otro visita un hospital y en el otro visita otra cosa. En un lugar hace una reunión con jóvenes, en otro lugar hace una reunión con otros, de tal manera que al no repetirse los actos, en todos lados hay misas y algunas cosas que se repiten sin duda, pero todo tiene una unidad y está preparado como para mostrar claramente que es una visita a los tres países tratándolos como si fueran uno. Y en cada uno, con sus características, podrá expresar el Papa lo que él querrá decir en cada uno de los lugares, pero es una visita a todos nosotros, a la patria grande. Alguna gente dice que hay 1 millón de argentinos yéndose para Paraguay. Me parece una barbaridad. Claro, no es raro, no, pero tan cerca. A mí me asusta un poco el número de 1 millón, porque nosotros siempre somos 1 millón en Córdoba, 1 millón caminando a Luján, 1 millón yendo para allá y para acá. Seguramente habrá sus matices, pero va a ir mucha gente, Sí, es cierto esto que decís, nos incluye a todos en el viaje. Pero además, esto es como la humanidad.
somos todos, pero cada uno tiene su individualidad. Lo digo simplemente porque tengo ahora en mi cabeza la imagen de Francisco eh, orando frente a una virgen que veneran los ecuatorianos. Ujú. Y entonces cada país tiene sus devociones que él respeta Ujú. como propias, pero unifica en todo lo que puede ser unificable. Así es. Bueno, ese mismo hecho de los distintos nombres de la misma Virgen Claro, unifica y claro, pone siempre, como cada chico llama a su mamá de una manera diferente, claro. cada pueblo llama a la Virgen de una manera Cierto. diferente. Es interesante también ver las maneras que se tienen de analizar los viajes en los medios de comunicación. Yo tuve la oportunidad de escribir un artículo para la revista Vida Nueva en España, que salió publicado en estos días, y ahí a mí me pareció interesante. Todos sabemos que mucha gente habla del Papa como medio maquiavélico, como un tipo que siempre calcula algo y siempre tiene otra jugada. Y claro, como se les adelanta a todos, todos creen que el Papa es un hábil político que se sale con las suyas. Yo creo que eso muestra no la manera de actuar del Papa, sino la manera de actuar de los demás cuando leen las cosas que hace el Papa. Cuando uno es maquiavélico, ve maquiavélico a los demás. Cuando el ladrón cree que son todos de su condición. Yo no creo que el Papa sea sorprenda y esté delante de todos por maquiavélico, sino por evangélico. Él se maneja con los criterios del Evangelio. Elegir a esos 3 países es ya un criterio del Evangelio, son los 3 países más pobres de Sudamérica. Si quitamos los países del Caribe, que ahí hay más pobreza, Sí. como Haití u otros lugares, pero es una visita a Sudamérica, de los países de Sudamérica, Ecuador, Bolivia y Paraguay son países especialmente pobres. El criterio con el cual se eligen los lugares y los gestos y las actitudes que está teniendo en cada uno de los lugares, yo creo que sinceramente en Francisco obedecen a esa manera evangélica que él tiene de elegir las cosas. Primero los pobres, primero los más necesitados, primero. Después, a partir de ahí, se arman todas las interpretaciones que si va a Ecuador, qué quiere decir, cuánto tiempo estuvo con el presidente de Ecuador, Correa, que tiene sus diferencias con la iglesia local, entonces quiere decir que se lleva mejor con el Papa que con los obispos del lugar. Lo mismo va a pasar en Bolivia, en donde Evo Morales se ha llevado muy mal con la iglesia, pero está fascinado con el Papa. Es un desafío enorme para las iglesias. Bueno, pero todas esas especulaciones que apuntan en última instancia a replantear las cosas y a obligar a todo el mundo a mostrar las cartas y a decir lo que cree que tiene que decir, a mí no me parecen operaciones maquiavélicas del Papa, sino todo lo contrario. Tienen la frescura y la fuerza del Evangelio. Así era Jesús. Jesús siempre planteaba los temas y abría la discusión. Sí, la pregunta de tu artículo es por qué el Papa eligió estos países para su primer viaje a América del Sur. ¿Qué es lo que vos respondiste? Estuviste diciéndonos. En tu Facebook yo encontré, cualquiera lo puede leer por supuesto entrando en el tuyo de Jorge Oestergel, pero hay un señor que está como muy enojado, como que el Papa habla de relatividades, de ambigüedades. Y entonces, bueno, lo vi 2 veces y no puse nada, pero esta vez sí puse.
Soplar sobre la herida. ¿Y qué le dijiste? Y yo le puse perdón, pero ambigüedades, relatividades. ¿No será que habla tan claro que duele y no queremos escuchar? Ajá. Porque me parece que habla muy claro. Cuando vos hablas, los maquiavélicos tienen esta cosa de querer tergiversar todo o darle siempre un tinte de algo que viene con una claridad explicada. Para mí esto era un tipo inteligente que presentaba las cosas como para que las entendieras, las aceptaras, pero siempre había una intención detrás, diferente, generalmente maquiavélica, justamente. Y Francisco no tiene eso. Francisco habla claro. Ese es el problema. Y entonces vamos a ver qué va a decir, o mejor dicho, si queremos hacerlo maquiavélico, diríamos, no, pero algo trae, seguro. Porque estos de la iglesia... Es que pasaba con Jesucristo, es decir, siempre el otro puede hacer una interpretación diferente y encontrarle una vuelta torcida a lo que uno dice. Lo triste es que en esa interpretación torcida lo que se está mostrando es la propia incapacidad para dejarse llevar por las enseñanzas y por lo que realmente se quiere decir. Y hay una incapacidad para dejar entrar el mensaje en uno. Sí, yo he visto los comentarios esos que aparecen en el Facebook de este señor. La vez pasada me dijeron que por qué no los borraba. Yo no tengo por qué borrarlos. Pero además me parece que expresan bien el susto que tiene mucha gente con este Papa. Porque mucha gente está acostumbrada a que el Papa sea el que les dice lo que tiene que hacer. Y que su función es la de decir, vamos por acá, y la función del otro es obedecer. Cuando el que tiene la autoridad, en lugar de señalarte, tenés que hacer tal cosa, te pregunta, ¿y a vos qué te parece? A mí me encanta, pero a mucha gente le espanta, porque justamente hace muchos años que no quiere pensar qué es lo que a él le parece. Nos desafía que desde el Papa y desde cualquier autoridad se nos invite a reflexionar, a pensar. Y esto tiene que ver con toda una educación en el autoritarismo y en una manera de tratarnos desde chicos incluso, en donde vos tenés que hacer esto, cállate la boca, sentate derecho, y hay muchas personas que eso lo tienen incorporado como la manera correcta de relacionarse y de ser. El Papa no es relativista, el Papa lo que es concreto, y entonces las cosas en concreto siempre exigen una respuesta concreta. Vos hablabas de que las relaciones de los gobiernos, en este caso Ecuador y Bolivia, han sido conflictivas con la Iglesia y con la jerarquía de la Iglesia. Y yo pienso que es razonable en muchos casos, porque así como el Papa habla claro para el mundo, para los países, para todos, les está mostrando un camino a la jerarquía de las iglesias. La nuestra está como ya un poco más adaptada, diría yo, pero todavía hay países de Latinoamérica donde conservan esta cosa tan vertical. Y entonces les cuesta bastante poder integrarse con un pueblo, con un gobierno.
No hablo de criticar y de ponerse al frente en casos de que las cosas no vayan bien, pero pensando en el bien común, les cuesta en algunos países a la Iglesia adaptarse a los cambios y a esto que el Papa les está pidiendo. Sí. Que no es cerrar la boca, No, sino acercarse a los cerrarla, pobres. no puede ser cerrar la boca, y hay que entender como algo bueno el que exista una tensión que es buena entre los gobiernos y las instituciones, todas las instituciones civiles, entre ellas la Iglesia o la prensa. Es lógico que haya una tensión entre la prensa, la Iglesia y otro tipo de instituciones y los gobiernos, y es sana esa tensión. Justamente los políticos tienen que encontrar la manera de dar respuesta a quienes plantean esas dificultades desde fuera de la política. Porque lo que siempre dicen los políticos es que, bueno, si querés, si opinás tal cosa, formá un partido político y ganame las elecciones. Eso es una trampa. Yo puedo ser un ciudadano como cualquier otro y desde mi iglesia o desde mi organización no gubernamental o de donde no sea, donde se me dé la gana, o desde mi medio de comunicación, decir lo que pienso sin necesidad de ganar ninguna elección, porque la razón no la tienen las mayorías. Las mayorías sirven para elegir gobiernos, pero no para tener razón. Entonces, lo que tiene todas estas instituciones siempre van a tener algún grado de tensión con los gobiernos. Y el mismo Papa, lo que pasa es que los gobiernos no son tontos y no se enfrentan con él. El mismo Papa plantea determinadas cosas que son tensionantes de la relación. Es decir, en un país como Ecuador, en donde el Papa le dice al presidente de Ecuador que es necesario solucionar las cosas con el diálogo, en un momento en donde no hay diálogo, es una manera también de generar una tensión con el gobierno de Ecuador. El gobierno de Ecuador se va a cuidar muy bien de no decir ni mu mientras esté el Papa ahí, pero el Papa no es que se calla ni dice cosas tan diferentes a las de la Conferencia Episcopal. Lo que pasa es que esos gobiernos todos los gobiernos tienen que aceptar que hay muchas instituciones que tienen derecho a expresarse y a decir lo que les parece. Yo va a no pasar me refiero lo mismo a que se expresen. Me refiero a que hasta no hace tanto, y en algunos todavía, no hay cercanía entre muchos de la jerarquía de la Iglesia y la gente. Hay distancia. No. El tema es que la jerarquía tiene que estar más cerca de la gente, sí, siempre. Todo lo más cerca que estemos de la gente es poco. El acercarnos más a la gente no significa incorporar todo lo que la gente piensa o cree o dice. También es también hay una relación de tensión entre lo que siente o piensa la gente y lo que siente y piensa la Iglesia.
Soplar sobre la herida. Creo que uno tiene que trabajar mucho, ¿no? En esto de ser libre y no masificarse, de Claro. poder pensar, aunque el entorno lo vaya llevando, poder pararse a pensar, ¿esto es humano? ¿No es humano? ¿Le hace bien a todos? Soplar sobre la herida. Yo, Pero el asunto también ahí es el diálogo, por supuesto, por supuesto. no la lejanía. No. Hay que dialogar, pero hay que saber que va a haber tensión. Sí. Cuando yo me pongo a hablar con los chicos de un colegio sobre sexualidad, sé que que están hablando dos mundos diferentes. Y cuando me preguntan, ¿usted por qué no se casa? ¿Usted por qué no? No. Y yo por esto, y los pibes me miran con los ojos así, algunos me contestan, algunos no me contestan, pero esa tensión es buena Sí. y es muy necesaria, pero es tensión. Hay una tensión de la Iglesia con la sociedad, y sobre todo en un tiempo en donde la sociedad, la cultura va a contrapelo de muchas cuestiones que la Iglesia piensa que son malas, o que no son buenas, o que no son humanas. Y hay No una son tensión humanas, de las a mí iglesias. Me gusta más cuando no contemplan el bien común o no son humanas. Porque Claro. lo de malo o bueno... Lo de malo eso bueno fue- es en función de que si es humano o no es humano. Es decir, Fíjate, ahí tendría que estar el ahí es punto, ¿no? Entonces, el tema es que tiene que haber una tensión, en la convivencia es tensión. Entonces, tiene que haber una tensión también hacia el gobierno, como tiene que haber una tensión hacia hacia las personas, hacia todo el mundo, como tiene que haber tensiones dentro de la Iglesia. El tema es que todo eso se convierta en diálogo, en discusión, en profundidad, no en chicanas, en pavadas, en descalificaciones, sino en ir a fondo en la discusión de los temas. Por eso es que es tan rico el viaje del Papa, porque genera toda una cantidad de discusiones y de replanteos. Quiero ver qué va a decir el Papa, por ejemplo. Creo que el punto más importante de la visita del Papa va a ser Bolivia. En Bolivia hay un proceso político muy profundo y un proceso cultural muy profundo, en donde hay una cuestión étnica y hay una cuestión religiosa, promovida en buena medida también por Evo Morales, como una alternativa a la Iglesia Católica, y por otro lado en un país inmensamente, mayoritariamente católico. Entonces, ahí el Papa va a tener que hablar de la unidad, seguramente, y de la importancia de que convivan las diferentes etnias y las diferentes visiones religiosas, etcétera, etcétera. Pero eso en política implica una capacidad de apertura que tienen que tener todos y mucha. En política y del otro lado también. ¿Cuál Del es el lado de la otro lado? Iglesia. No, pero del lado de la Iglesia sin duda, pero digo, del lado de la Iglesia es la que plantea la cosa. Lo que tiene que haber, en cualquier caso, lo rico de todo esto es la discusión que se genera y los temas que van apareciendo. Que si no viene el Papa, no aparecen con esta profundidad y con esta fuerza, ¿no? Quiero volver a cosas que dijiste que me gustaría aclarar un poco. Vos dijiste, la mayoría no está para tener razón. ¿O lo entendí mal? Yo lo que creo es que las mayorías no tienen necesariamente razón, sirven para bueno, definir, no necesariamente. sirven para definir quién nos gobierna, pero eso no quiere decir que tengan razón. ¿El asunto cuál es entonces? Porque si es que la mayoría no sea una masa. A ver, te Sino pongo que un la ejemplo, mayoría- te pongo un ejemplo muy concreto. Hoy probablemente la mayoría de las personas estén de acuerdo en que en muchos países la mayoría de las personas están de acuerdo en que el aborto es bueno. Eso no hace al aborto bueno. Ujú. Que todo el mundo piense que algo es bueno no hace la cosa buena. Uno
tiene derecho a decir, para mí es malo, aunque la mayoría piense que es bueno. Y voy a seguir expresando los motivos y las razones por las cuales yo creo que es algo malo. No, es humano. Porque el malo es porque va en contra de la naturaleza humana. Entonces, a eso me refiero cuando digo que las mayorías yo soy absolutamente respetuoso de las mayorías como las formas que tenemos de elegir los gobiernos. Pero eso no quiere decir que el gobierno que se elija sea el mejor. Pueden las mayorías equivocarse y pueden las mayorías pensar cosas que no son las que... De hecho, durante toda la historia de la humanidad, hasta antes de ayer, todas las mayorías aceptaron como lo más normal del mundo la esclavitud. Y eso no hace que la esclavitud sea buena. Que las personas crean que algo es bueno no hace que las cosas sean buenas. Uno además tiene que ver realmente las cosas son buenas o malas, como vos decías recién, en tanto y en cuanto nos hacen más o menos humanos, más o menos libres, más o menos felices. Ahí donde creo que uno tiene que trabajar mucho, ¿no? En esto de ser libre y no masificarse, Claro. de poder pensar, aunque el entorno lo vaya llevando, poder pararse a pensar, ¿esto es humano? ¿No es humano? ¿Le hace bien a todos? ¿Es para una porción de la población? La libertad es lo que uno tendría que estar trabajando mucho en sí mismo y en los otros, ¿no? Educando, digo, el sentido de la libertad para pensar qué es lo que me hace más persona y más humano y no masificarme. Una de las cosas que el Papa seguramente va a poner sobre el tapete y que pone el bien o mal, no en la moral tradicional, sino en más humano o menos humano, es la última encíclica Laudato Si. Las cosas son buenas o malas en tanto y en cuanto son buenas o malas para la naturaleza humana y para la naturaleza en general. Sí. Entonces, los seres humanos, como garantes y cuidadores de la naturaleza, son lo que define o lo que orienta lo que está bien o lo que está mal. Evidentemente, destruir el medio ambiente está mal. Evidentemente, destruir seres humanos está mal. Y agredirlos está mal, etcétera, ¿no? Es, como vemos, la visita del Papa motivo para un montón de preguntas y de cosas que nos tienen que servir para crecer. Y me parece importante que estas cosas no nos dé miedo charlarlas. Porque una de las cosas que pasa es que a muchas personas el miedo las paraliza o las hace dudar, o no, hay que animarse, no hay que tener miedo. Estamos viviendo tiempos de cambios impresionantes y confiemos, dejémonos llevar, es curioso cómo los más jóvenes no tienen esos miedos. Somos los más viejos los que tenemos miedos y que estamos más anquilosados con formas de pensar y de querer defender verdades teóricas y no verdades reales. Así es.
Soplar sobre la herida. El Papa fue muy gracioso cuando salió estaba la gente aplaudiendo y haciendo lío frente a la embajada a la Nunciatura en Quito, y salió a la calle y les dijo que los iba a bendecir para que se vayan a dormir. Y les dijo que no les iba a cobrar por la bendición. No sé qué habrá querido decir con eso. Sí. Creo que el cobrar de la iglesia no le gusta a mucha gente, ¿viste? Cuando se administran los sacramentos. En realidad tampoco sé cómo se maneja mucho eso. La administración de eso, no sé cómo funciona en realidad, ¿no? La administración de los Porque a veces sacramentos es absolutamente gratuita. Siempre se le pide a la gente que deje algo como colaboración. Lo único que se fija, por lo menos en algunas parroquias, y yo en la mía lo hago, es una cifra orientativa para el tema de los casamientos, que generan mucho gasto para la parroquia en materia de personal, de luz y de una serie de cosas. Entonces, en los casamientos normalmente decimos que dejen lo que quieran, pero que si pueden dejar tanto es mejor. Yo creo que es un tema que ya está superado a esta altura del partido. Muchas veces las personas se agarran de eso para decir que la iglesia lo que le importa es la guita y eso. Pero recién hablábamos de la gente joven y de los que somos más viejos y más anquilosados. Creo que es más un problema de la gente grande. Para los chicos, cuando uno va y les dice, mira, el casamiento, calculá que si puedes dejar tanto mejor, se lo toman con toda naturalidad. Por otra parte, yo le pido 300 pesos y ellos pagan 15.000 en el salón, o 50.000. Entonces, en muchos casos dejan más de lo que se les pide, porque se dan cuenta gastan más en el fotógrafo que en la iglesia. Pero está instalado eso de que si los curas cobramos. La verdad es que es una discusión que no tiene mucho. A mí no me. Pero de todos modos, por supuesto que no tienen por qué no administrar los sacramentos si alguien no tiene cómo pagarlo No, que sea. Pero no creo que pase en ningún Bueno, lado. Eso no creo que pase en ningún lado. así lo espero. Pero de todos modos creo que uno paga por gastos que tiene, lo paga bien el club, paga el diario, son diferentes cosas, pero uno lo hace eso. Dejar para la parroquia y para el mantenimiento de la parroquia, hay parroquias que realmente necesitan, todas las parroquias necesitan del aporte de los que vamos a misa, de los que vamos. No sé, eso sí, no tendría ni que a mí discutirse. yo normalmente cuando me preguntan cuánto es, padre, yo les digo, mira, lo que yo te voy a dar es impagable, así que deja lo que quieras. Claro. Claro, si no tiene precio, no, es una cosa. Entonces, lo que sí tiene precio es el gasto que se genera. Sobre todo el problema son los casamientos. Claro, Porque todo lo otro, ¿qué se cobra? Nada. Yo no, normalmente, por ejemplo, cuando yo voy a un velatorio, que voy muy seguido, las personas siempre me quieren dar algo y yo nunca lo acepto y le digo que lo pongan en la iglesia cuando vayan. A veces eso tampoco uno lo tiene que hacer porque uno se da cuenta que la persona te lo está dando realmente como la única manera que tienen. Ellos no van a ir, no, pero yo no voy, qué sé yo, o son de otro lado, son lejos. Y hay que tener también la caridad y la percepción en el momento de quien está haciendo un gesto de corazón que es su manera en ese momento de devolver de alguna forma que vos vayas. Cierto. Entonces, no hay que tampoco ser tan esquemático ni vivir con complejo de culpa porque ¿qué va a pensar esto si me da la... No, hay que ser libre. Entonces yo
En algunos casos les digo, no, cuando vas a la parroquia lo dejas, y en otros casos te das cuenta que es una persona que realmente necesita dártelo y lo recibís. Y después, los bautismos no se cobran, las comuniones tampoco. Es decir, las comuniones la gente gasta fortunas en una cantidad de cosas que no tiene sentido, pero para la parroquia hay que ser muy honesto en esto, porque también, volviendo a los maquiavelismos, hay el buscar a cada una de las cosas que hacen los curas, que hacen la iglesia, la quinta pata al gato. Dejate jorobar, la verdad es que es más fácil el asunto. Interesante el tema de los sacramentos, porque yo había encontrado un artículo de un sacerdote y escritor que se llama Pablo Dors. Uh-huh. Él dice que los sacramentos de la Iglesia ya no significan casi nada para la inmensa mayoría de quienes aún participan en ellos. Ese es otro problema, que los significados, sí, yo creo que hay que replantear muchas cosas y hay que ser muy creativos y sobre todo hay que cambiar las actitudes con las cuales se hacen las cosas. Hay una cantidad de signos y de gestos que no se entienden. Creo que el camino que hay que recorrer es el de ser muy muy simple, muy cercano, ponerle mucho cariño a todo lo que uno hace y sí, habría, me parece, muchos gestos que mejorar, muchos gestos que hoy no tienen el mismo significado que tenían en otro tiempo. Es algo permanente, esto hay que vivir haciéndolo. Pero sí, en eso yo creo que tiene razón, hay muchos gestos que hay que ir mejorando. Pero la clave, repito, está en el cariño y en la forma como se hacen. Todos tenemos la experiencia en nuestros países de curas polacos o de esos países que han venido, que hablaban que no se les entendía un pomo, pero la gente los seguía y los quería. Así es. Porque le ponían tanto cariño y tanto afecto a lo que hacían, que se entendiera o no se entendiera, que fueran medio cascarrabias o lo que fuera, era lo de menos. La clave está en la actitud con la que se hacen las cosas. Y además los sacramentos, en particular, que son los que bendicen Claro. cada una de las etapas de la vida de uno. Así es. Y eso, desde el nacimiento a la muerte. Y eso, la clave está en ponerle mucho cariño y mucho ponerle afecto. Vida. Ponerle vida.
Soplar sobre la herida. Bueno, estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Hemos hablado del viaje del Papa, hemos hablado de muchas cosas que creo que la presencia y la proximidad de Francisco nos invita a replantearnos. Los esperamos como siempre también en la página web www.soplarsobrelarherida.com, y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Como han quedado varios temas que todavía se nos fueron porque el tiempo pasó, yo los invito a que sigamos reflexionando. Los invito justamente para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.